Buenos días, entrañables colegas de este especial viaje por la ruta de la gestión del conocimiento y la tecnología en una nave de más de 15 años de buen navegar que se llama Tecnojet. Aunque en esta ocasión nuestras manos no se estrechen ni las miradas se crucen, no dejaremos de estar conectados por la mente y el corazón. De ahí el título de mi breve intervención, Conectando Cardioneuronas. Este debut de Tecnojet en la modalidad online es de suma importancia, ya que se realiza en momentos cruciales para el mundo y en especial para nuestro país, que abre sus fronteras cuando hemos logrado un control aceptable frente a la COVID-19, lo que nos permite avanzar en la tan necesaria reanimación económica. Hemos seleccionado unos fragmentos de las intervenciones realizadas en Ibergesit 2020 por dos destacados profesionales en sus respectivos campos de conocimiento. El doctor en ciencia, Agustín Laje Dávila, desde las responsabilidades de la ciencia para convertir sus adelantos en un desarrollo económico que contribuya a la recuperación progresiva y sostenible de nuestro bienestar. Les anuncio que próximamente se publicará el cuarto libro del doctor Laje tratando dicha temática. El otro compañero, el doctor en ciencia y profesor Manuel Calviño, desde el cambio de mentalidad que presuponen las nuevas maneras de hacer y de comportarse que llegaron con la pandemia, evitando la paralización de la vida social. Y lo más importante, extraer lecciones válidas para la llamada nueva normalidad. Luego de estos fragmentos de video, tendremos la oportunidad de ver y escuchar a la maestra en ciencia María Luisa Zamora Rodríguez, directora de Potencial Científico y Tecnológico del SIGMA, que nos hablará sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Cuba y su aporte para el desarrollo sostenible. Les deseo, tanto en las presentaciones de sus ponencias como en el intercambio enriquecedor, para que aprendamos todos de todos. Muchas gracias. Hay nuevas responsabilidades de la ciencia, hay un momento nuevo. Nosotros pensamos que sí. Realmente, mira, de economía basada en el conocimiento se viene hablando hace mucho tiempo. Ahí en la lámina que están viendo en pantalla hay un fragmento del reporte del desarrollo mundial del Banco Mundial de 1999, ¿no? Donde dice que el conocimiento se ha convertido en el factor más importante que determina la economía y que las economías más avanzadas son verdaderamente economías basadas en el conocimiento. Es decir, ese término economía del conocimiento es un término de finales del siglo pasado. Lo que sucede es que en estos últimos años se aprecia cambios, una discontinuidad, un cambio cualitativo en este espacio de la ciencia en la sociedad, que está dado fundamentalmente por cuatro factores, por cuatro procesos, ¿no? Que los ven ahí, que son más recientes. Bueno, por la aceleración de la globalización de la economía, por el ascenso de la llamada economía de intangibles, por la cuarta revolución industrial y últimamente por la pandemia de COVID. Y esos cuatro fenómenos crean un contexto distinto que nos obligan a repensar estrategias y a repensar la institucionalidad que tenemos para esas estrategias. Es decir, esos son los temas que quiero explicar, porque inclusive este fenómeno de la percepción de un nuevo rol de la ciencia está claramente capturado en la Constitución de la República que acabamos de aprobar en el 2019. Fíjate lo que dice la Constitución. Es decir, en primer lugar, la Constitución incluye una referencia al papel de la ciencia en la sociedad en el título de Fundamentos Económicos. Es decir, eso no estaba así en las constituciones anteriores. Inclusive en la Constitución de 1976 se hacía referencia a la ciencia, a la creatividad científica, como parte del capítulo de la educación y la cultura. Es decir, ahora la ciencia se incluye en la Constitución, en esta Constitución del 2019, en el título de Fundamentos Económicos, y se plantea que el Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social. Y nótese cómo la fracción de la inversión en el Producto Interno Bruto que corresponde a los activos intangibles no ha parado de crecer.
Y de hecho, alrededor del 2010 se cruzan las dos curvas y estamos en una situación donde la inversión en intangibles es más grande que la inversión en activos tangibles. Sí. Esos dos fenómenos, ¿no?, son dos fenómenos que están creando un contexto diferente. Sumémosle el tercero. Fíjense, aquí ven el despliegue de las revoluciones industriales. Y este fenómeno de la economía intangible y la globalización está montado sobre lo que se conoce como la tercera revolución industrial. Después de la primera revolución industrial, que es la de la máquina de vapor, la de las producciones mecánicas, la segunda revolución industrial, que es la que vivieron nuestros padres, la de los combustibles, la electricidad, las cadenas de montaje, la tercera revolución industrial, que es la revolución digital, comunicaciones, tecnología de la información, pero ahora se anuncia el advenimiento de la cuarta revolución industrial. Es la que viene montada arriba de las biotecnologías, de las nanotecnologías, de la inteligencia artificial, de la robótica. Es decir, hay un despliegue tecnológico nuevo del almacenamiento de la energía, no de la producción de energía, que es la de la segunda revolución industrial, sino del almacenamiento de energía, de los nuevos materiales. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué sucede entonces? Que eso crea un contexto diferente y sobre ese contexto se inserta entonces la COVID. La COVID cambia las cosas y el mensaje que queremos dejar claro es que la COVID no es una pandemia como cualquier otra. Es decir, la COVID es diferente, es decir, y no podemos verla como un evento aislado. Es decir, el virus puede ser nuevo, pero el virus se monta sobre fenómenos socioeconómicos que no son nuevos. Es decir, el virus se inserta sobre la explosión demográfica en el sur, sobre el envejecimiento poblacional, sobre la expansión de desigualdades, sobre el patrón de consumo del capitalismo neoliberal, ¿no? Y esos fenómenos son fenómenos permanentes. Y cuando controlemos el virus y se vaya y el mundo logre controlar la pandemia, esos fenómenos siguen. Es decir, y esos fenómenos han ilustrado la fragilidad del sistema socioeconómico mundial. Han ilustrado que la salud pública no es solo una ciencia biológica, sino que es esencialmente una ciencia social, y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la ciencia. Quiere decir que esas cuatro cosas, esos cuatro fenómenos que he descrito, es decir, globalización, economía de intangible, cuarta revolución industrial y por último la COVID, están creando un contexto diferente para la ciencia y nosotros tenemos que reaccionar. ¿Cómo respondemos a eso? ¿No? Si la respuesta pasa por muchas cosas, entre ellas por esa que ven en esa lámina, que se ilustre con el pensador, porque tenemos que pensar cómo vamos a reaccionar a esas cosas. Y necesitaremos un crecimiento continuo del potencial científico, un desarrollo del Sistema Nacional de Innovación, la diversificación de las fuentes de financiamiento de la ciencia, porque eso tiene que crecer, la conexión con la empresa estatal socialista. El éxito de esto depende de la conexión del sistema científico con la empresa estatal socialista, y dentro de eso, ¿no?, dos nuevas figuras que están este año naciendo en nuestro país, que son las empresas de alta tecnología y los parques tecnológicos. El sistema de innovación, que no es solo nacional, sino que se implanta a nivel territorial, con las sedes universitarias de los municipios, que hay que conectar ese sistema con las exportaciones, inclusive a nivel territorial y con el sistema educacional. Bien, debemos presenciar e impulsar un proceso de incubación de nuevas empresas y una internacionalización de la actividad científica, porque la globalización no es solo flujos globales de dinero y de mercancía, es flujos globales de conocimiento, ¿no? Esas tareas son complejas, requieren mucho pensamiento, no hay receta en ninguna parte sobre cómo se hacen esas cosas y podemos, como siempre hacemos los cubanos, inspirarnos en José Martí, que ven esa frase en pantalla, que los pueblos que perduran en la historia son los pueblos imaginativos, y tendremos que imaginarnos, ¿no?, cómo nosotros desde nuestro país, desde nuestra revolución, le vamos a hacer frente, ¿no?, a las nuevas responsabilidades que tiene la ciencia en el sistema mundo. Yo he llamado la atención una y otra vez desde que en el 2005 emerge el tema del cambio de mentalidad. He llamado la atención de no caer en la trampa, que los cambios en la forma de pensar, de sentir, se promueven directamente desde el nivel de la subjetividad, desde el nivel del pensamiento, de la mentalidad. Hay tres ejes fundamentales asociados al cambio de mentalidad.
Por una parte está obviamente las propias representaciones, formas de pensar, hábitos, rutinas, percepciones que de alguna manera se instauran en un periodo de tiempo dado y desde las cuales las personas participan en la vida institucional. Cuando digo participan en la vida institucional, participan en las diferentes funciones de una institución, ¿no? Quien como colaborador, ya saben que no me gusta hablar de subordinados, quien como jefe. Son funciones distintas, con relaciones asimétricas, pero todas ellas tienen digamos, sus modelos, sus estilos de funcionamiento, que se instauran, que se legitiman y llegan a ser las formas normales, y subrayo esta palabra porque llegaremos o volveremos a ella, las formas normales de proceder. Este es un primer eje. Hay un segundo eje que tiene que ver ahora, derivado de este, que son los comportamientos. Cómo se hacen las cosas en la institución, cómo se han hecho siempre, cómo se han hecho tradicionalmente, ¿sí? De hecho, en algún momento, conversando con algunos compañeros en asuntos de formación de cuadros, pues me preguntaban, ¿cómo puede ser que tantos cursos de formación hacemos y sin embargo los cambios luego son pocos? Bueno, claro, si una persona participa en un curso de formación, termina con una mejor dotación de nociones, de conceptos, de formas de ver las cosas, de estrategias, etcétera. Es decir, modifica ese eje mental psicológico. Pero luego llega a su centro de trabajo y le dicen, no, aquí eso no funciona. No, el curso está interesante, pero aquí nunca se ha hecho así. Mira, aquí siempre lo hemos hecho de este modo y así lo vamos a seguir haciendo. Entonces, obviamente, si no hay cambio a través de las rutinas comportamentales, el cambio tampoco se produce, ¿ya? Y un tercer eje que para mí es fundamental y que también es imprescindible atender, que es el eje de la normatividad, que es el eje de las normas, de las regulaciones, etcétera. ¿Por qué? Y ustedes podrán decir, ¿el psicólogo este es abogado o qué cosa es? Le digo, no, es que observen y estarán de acuerdo conmigo. Las normativas, las regulaciones son formas de pensar, formas de ver llevadas a un papel y además convertidas en obligaciones. Por lo tanto, expresan una determinada mentalidad. Si nosotros queremos modificar las mentalidades, ¿verdad?, tendríamos que hacer variaciones en estos tres elementos. ¿Qué pasa? Marzo, la pandemia, llegó a Cuba y de pronto nosotros se ejerce sobre nosotros una presión de modificación de o sí o sí. Es decir, yo creo que una de las cosas, no me gusta decir buena, pero uno de los efectos básicos y fundamentales de la pandemia es que remite a una obligatoriedad de cambio, cuando menos de adaptación a ciertas condiciones nuevas y distintas. ¿Y cuántas cosas no aparecieron a partir de la pandemia? Estoy pensando en el teletrabajo, estoy pensando en los vínculos indirectos con el trabajo, estoy hablando en la movilidad del trabajo, estoy hablando en la reducción de personal y al mismo tiempo mantener los niveles de producción. Es decir, se producen una serie de cambios imprescindibles y empiezan a modificarse desde estos cambios las formas al menos temporales de pensar las cosas, las formas al menos temporales de actuar en los sistemas empresariales, en las empresas, y obviamente empieza a verse la necesidad de hacer modificaciones en los sistemas normativos.